Muy bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, donde quiera que usted se encuentre. Le saludo en el nombre de Cristo, esperando que se encuentre bien. La reflexión de hoy está basada en San Mateo capítulo 4, del verso 1 al 11, que dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero hablarles sobre las tres tentaciones que Jesús enfrentó, porque estas tres tentaciones es necesario que nosotros las entendamos, porque también nosotros somos tentados, y la manera de vencer es como Jesús venció, y venció sometiéndose a la palabra de Dios. Primero, la Escritura dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y la palabra Espíritu está escrita con letra mayúscula. La letra inicial de la palabra Espíritu es mayúscula. Entonces quiere decir que no fue el diablo el que lo llevó al desierto, lo llevó el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. En otras palabras, lo que le quiero decir con esto es que Dios, aunque Dios no tienta a nadie, pero Dios permite que seamos tentados para nuestra madurez y para demostración de que estamos calificados para hacer la obra de Dios. Y entonces aquí vemos que fue el Espíritu de Dios que llevó a Jesús al desierto. Porque si no hay prueba, no hay graduación. Entonces necesitamos también nosotros ser probados. Pero veamos las tres tentaciones. Primero, fue tentado en las necesidades del cuerpo. Jesús tenía hambre. Y el diablo quiso aprovecharse de la necesidad, de esa necesidad que Jesús tenía. Una necesidad del cuerpo. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Así que ya puede imaginarse usted el hambre que estaba experimentando. Y el diablo dijo: tiene necesidad, lo voy a doblegar en el área de su necesidad física, necesidad del cuerpo. Y llegó y le dijo: haz que, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es importante que entendamos esto. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan y hubiera comido, estaría usando el poder que Dios le había dado para salvar al mundo, para soportar las pruebas y traer la salvación al mundo. Para ese poder que él traía, no lo traía para sí mismo, o sea, para beneficiarse a sí mismo, sino para beneficiar a otros. Entonces, si Jesús obedecía, primero estaría cumpliendo la voluntad de Satanás, que le estaba diciendo que convirtiera las piedras en pan. Pero Jesús no había venido para cumplir la voluntad de Satanás, sino para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Así que no iba a usar su poder para beneficio propio, para suplir sus propias necesidades.
Entonces, como el diablo no pudo vencerlo en el área de las necesidades del cuerpo, ahora el diablo buscó otra necesidad y lo tentó en la necesidad de ser reconocido. El diablo sabía que Jesús era el Mesías, pero también sabía que el Mesías venía para salvar a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo que estaba bajo la promesa de la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero que esa descendencia de Abraham no reconocían a Jesús como el Mesías. Y era necesario que reconocieran a Jesús como el Mesías. Pero como el pueblo no lo reconocía, Satanás quiso que aprovechar esa necesidad para que Jesús se diera a conocer de una forma tal que Jesús no cumpliera el propósito de su venida a este mundo. Jesús vino a este mundo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esto tenía que ver con la salvación de las almas, no con la liberación de un pueblo que estaba siendo subyugado por un imperio. En el caso de los judíos, estaban bajo el imperio romano, pagaban impuestos al imperio romano, y ellos estaban esperando a un Mesías libertador, a un rey que pudiera pelear contra los romanos y vencerlos y liberarlos a ellos del yugo romano. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Si Jesús cumplía la oferta de Satanás de tirarse desde la parte alta del templo y no se golpeaba, entonces los judíos iban a reconocer que de verdad ese era el Mesías y lo iban a hacer rey, y Jesús no hubiera pasado de ser un gobernante sobre los judíos que guiara a los judíos en una guerra contra los romanos, y la salvación que Jesús traía para el mundo no se hubiera dado, no se hubiera cumplido. Pero Jesús no iba a permitir eso, porque Él había venido para ser reconocido como Mesías, pero no solamente como el Mesías libertador de un pueblo, sino el Mesías libertador del mundo, como el Salvador del mundo. Y para eso era necesario que Él muriera en la cruz y resucitara de entre los muertos, para que hubiera esperanza de salvación para todos los mortales. Entonces, Jesús le contesta con la palabra escrita también: no tentarás al Señor tu Dios, está escrito. Es importante entonces que entendamos esto. Como el diablo no pudo vencerlo en la necesidad de ser reconocido como el Mesías, entonces el diablo buscó otra manera de tentarlo, y lo tentó en la necesidad de prosperidad sin sacrificio. Aunque Jesús era el Mesías, había venido al mundo y se había hecho pobre. Ahora el diablo le está ofreciendo riquezas. Le está ofreciendo riquezas fáciles. Que todo lo que tiene que hacer es doblar su rodilla y adorar a Satanás, y va a obtener todas las riquezas del mundo. Pero Jesús le contesta también con la palabra: también está escrito, solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Si Jesús hubiera aceptado esa propuesta, se hubiera convertido en súbdito de Satanás, porque Jesús tenía que adorar a Satanás, aunque venía a tener autoridad sobre el mundo, pero no lo iba a hacer de esa manera, porque entonces no se cumplirían las palabras escritas por el profeta Isaías en el capítulo 53, todo lo que estaba dicho de él, que iba a obtener el nombre de autoridad, la prosperidad iba a venir de parte del Padre Celestial después del sacrificio que Jesús hiciera. Y aquí el diablo le está ofreciendo algo sin sacrificio. ¿Cómo aplicamos nosotros esto a nuestra vida? El apóstol Pedro dice que seamos prudentes, porque nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La primera tentación
la tentación a las necesidades del cuerpo. Cuando renegamos o nos quejamos por nuestras necesidades físicas, estamos dándole una posibilidad de tentación al diablo. El diablo anda buscando a ver de qué manera nos ataca, y cuando nosotros le declaramos cuál es nuestra necesidad del cuerpo, y vaya, usted conoce cuáles son las necesidades del cuerpo: necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos otras necesidades fisiológicas que el cuerpo necesita, que el cuerpo tiene, y a veces nos faltan algunas de esas cosas, y el diablo trata de aprovecharse para ofrecernos algo prohibido para suplir esa necesidad. Entonces, tenemos que tener cuidado, que busquemos quejarnos con Dios en oración, que busquemos siempre el favor de Dios, acercarnos a Dios, y que no le demos puerta a Satanás para tentarnos en la necesidad del cuerpo. Segundo, la segunda tentación, la necesidad de ser reconocido. Todos nosotros queremos ser reconocidos, queremos que se reconozcan nuestros méritos. Cuando nos preocupamos demasiado en que otros reconozcan nuestros méritos, le damos puerta abierta a la tentación. Es importante que busquemos ser reconocidos por Dios y no por el hombre. Cuando nos enfocamos en que sea aquí que recibamos la aprobación de la gente, y nos olvidamos de que la aprobación más importante es en Dios, corremos el riesgo de darle oportunidad a Satanás para que nos tiente. Cuidado con eso, porque son necesidades del ego y están en el alma. Y por último, la necesidad de prosperidad, pero sin sacrificio. Cuando buscamos prosperidad, pero la queremos rápido y fácil, abrimos una puerta a la tentación. Y por eso hay mucha gente hoy metida en serios problemas, porque quisieron prosperar sin esforzarse, sin trabajar mucho, y muchos terminan o en una cárcel o en un cementerio, porque buscaron prosperidad sin esfuerzo, sin sacrificio, y el diablo les ofreció algo en lo cual cayeron en la tentación de Satanás. Cuidado, esas tres tentaciones: necesidad del cuerpo, la necesidad del ego, el ser reconocido, la necesidad de prosperar pero sin sacrificio, son puertas abiertas para ser tentado por Satanás. Busque el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, dijo el Señor Jesucristo. Sometámonos a la palabra de Dios, y el diablo tiene que huir de nosotros. Que Dios le bendiga.